Los albores de la ciencia clásica. Los griegos y romanos de la antigüedad clásica fueron sin duda los primeros en situarse frente al universo, intentando comprender las leyes naturales que lo regían. Exceptuando algunas mentes privilegiadas, pocos de ellos podían saber la magnitud del desafío al que se enfrentaban. Llegará una época, escribía Séneca en sus Cuestiones naturales, en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, ese conocimiento solo se podrá desarrollar a través de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoramos cosas que para ellos son tan claras. La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre. Ciertamente la revelación de esos misterios se iba a prolongar mucho en el tiempo, tanto que aún hoy continuamos indagando, y el campo de exploración se ha ampliado en unas pocas proporciones tan gigantescas que hoy estamos menos seguros que nunca de comprender el universo como un todo. A pesar de ello, los griegos fueron los primeros en intentar separar las piezas de ese gigantesco puzzle que es el universo. Paradójicamente, el honor de haber sentado las bases de la ciencia contemporánea no correspondió a viejas y poderosas civilizaciones como la hindú, la china, la maya o la azteca, la egipcia o la mesopotámica, sino que nació en un remoto lugar del Mediterráneo oriental. Allí, en una isla, perdidas entre un mar y un cielo eternamente azul, medio millar de años antes de Cristo, unos hombres comenzaron a desafiar el gran misterio sin contar con otra herramienta que el poder de sus mentes. El primer científico al que se le puede dar tal nombre desde un punto de vista contemporáneo fue Tales de Mileto, el primero en la historia que descartó la intervención de los dioses en los asuntos terrenales y que realizó los primeros avances de la geometría que más tarde perfeccionaría Euclides. Otra figura destacada de ese tipo fue un tal Anaximandro, quien construyó relojes de sol, mapas del mundo y un globo celeste con los cuerpos celestes, hasta entonces conocidos. La perspicacia de Anaximandro le llevó a especular que los antepasados remotos de los seres humanos debían ser ciertos tipos de peces que habían abandonado los mares para comenzar a habitar la tierra firme, nada menos que un avance de las teorías sobre la evolución de las especies que Darwin desarrollaría casi 25 siglos después. Algo debía haber en un ambiente jonio que favoreció la aparición de talentos geniales. Otro filósofo llamado Empédocles también insistió en las ideas evolucionistas de Anaximandro. Él creía que a lo largo de la historia de la Tierra muchas especies debían haberse extinguido. También dijo que la velocidad de la luz probablemente era muy elevada, pero no infinita, contrariamente a lo que parecía sugerir la experiencia. Asimismo, aseguró que, aunque no pudiera distinguirse a simple vista, el aire se componía de diminutas partículas, y hacia la misma época, el gran Hipócrates, universalmente conocido como padre de la medicina, declinaba la intervención de los dioses en favor de las leyes naturales. Los hombres creen que la epilepsia es divina, escribió el gran maestro de la isla de Kos, simplemente porque no la entienden. Pero si llamaran divino a todo lo que no entienden, realmente las cosas divinas no tendrían fin. A idénticas conclusiones llegó otro filósofo llamado Demócrito, despreciando de un plumazo todas las historias de dioses y diosas. Demócrito afirmó taxativamente que nada existe,
sino átomos y el vacío. Primera mención histórica de la palabra átomo en un sentido de indivisible. Pasarían aún muchos siglos hasta que se demostrara que aquella diminuta entidad sí se podía dividir, a pesar de lo cual Demócrito ha sido considerado a menudo como el padre de la teoría tónica. Los ejercicios geométricos de Demócrito le llevaron hasta las puertas del cálculo diferencial e integral, que no serían vueltas a considerar hasta Newton, y sus estudios de los cielos le permitieron afirmar que la Vía Láctea no era sino una gran concentración de estrellas, tan próximas entre sí y situadas a tanta distancia de la Tierra que no podían ser vistas individualmente. Y los talentos jonios continuaron floreciendo. Anaxágoras establece las leyes mediante las cuales se producen las fases de la luna, mecanismo que sería ignorado incluso por el gran Aristóteles, y sugiere que el Sol y las estrellas son solo rocas ígneas situadas a grandes distancias. Pitágoras, el gran genio de Samos, aporta sus grandes hipótesis geométricas y matemáticas como la del famoso teorema y los estudios sobre los cuerpos geométricos, así como las relaciones numéricas en las escalas musicales, concepto que extendió al resto del universo dando origen al concepto de la armonía de las esferas. Pitágoras es acaso el primer hombre en establecer la forma esférica de la Tierra, hecho que no sería comprobado experimentalmente hasta que de 1521 a 1523 las expediciones del navegante Fernando de Magallanes complementaron la primera vuelta al mundo. Por cierto que los navegantes de los siglos XV y XVI, como el mismo Magallanes, pero sobre todo Colón, se habrían ahorrado muchas sorpresas si hubieran conocido los cálculos griegos sobre el tamaño del mundo, porque no se conformaron con establecer teorías acerca del funcionamiento del universo, sino que también quisieron tomarle las medidas. Allá por el año 240 a.C., Eratóstenes de Cirene, director de la Biblioteca de Alejandría, la más prestigiosa institución de la antigüedad clásica, midiendo las sombras arrojadas por el sol sobre dos palos colocados en lugares distantes, estableció la circunferencia de la Tierra con una sorprendente precisión, atribuyéndole 40.000 kilómetros. Unos 100 años más tarde, Hiparco de Nicea, basándose en los cálculos de Aristarco, estableció la distancia entre la Tierra y la Luna en aproximadamente 340.000 kilómetros. La verdadera es de 380.000. Sus cálculos fueron más tarde confirmados por Ptolomeo. Aunque es preciso reconocer que dos filósofos como Platón y Aristóteles marcan un hito en la historia del pensamiento humano, muy poco fue lo que aportaron a la ciencia reduccionista, sobre todo en lo referente a las concepciones físico-matemáticas, destacándose sobre todo en campos como la lógica o la historia natural. Pero Aristóteles es otro de los pensadores holísticos. El gran filósofo construye una visión global del mundo creando el concepto llamado teleología. La idea resulta totalmente instintiva, pues a cualquier mente lógica le resulta evidente que todas las entidades del universo, desde la materia inanimada hasta el hombre, parecen subordinar su evolución a las directrices de un plan de conjunto previamente establecido, que acabará en una meta final. Es como si la evolución estuviera guiada y controlada por un plan global diseñado exclusivamente para obtener un resultado final. Volvemos a encontrar esta idea en nuestros tiempos con el jesuita Teilhard de Chardin, según el cual la evolución de todos los seres naturales, a través de un progresivo aumento del binomio complejidad-concienciación, converge hacia un llamado punto omega,
estado final de la perfección representado por la figura de Cristo. Ya en la antigua Grecia encontramos los primeros conflictos entre reduccionismo y holismo. Desde aquella temprana época de la historia, los reduccionistas pensaban que bastaría con desmenuzar un sistema complejo y analizar el funcionamiento de sus partes constituyentes, igual que desmontamos un reloj, para comprender cómo funcionaba el sistema completo. Y ya desde entonces los pensadores holísticos contraargumentaban que el todo es siempre superior a la suma de las partes. Un ser humano es algo más que el conjunto de billones de átomos o millones de células y de moléculas, del mismo modo que una sinfonía es, evidentemente, algo más que una agrupación de notas musicales. Todo ello viene a significar que cuando los elementos dispersos se agrupan en un conjunto, éste manifiesta nuevas propiedades, derivadas justamente de esta agrupación. Por si fuera poco, ninguna de las propiedades individuales de cada elemento permiten predecir las características del conjunto. Así la unión de dos gases como el hidrógeno y el oxígeno, sorprendentemente no es otro gas sino un líquido, el agua, cuyas características son absolutamente diferentes a las de ambos gases. Solo en los tiempos actuales, como ya veremos más adelante, las concepciones holísticas han conocido un nuevo auge, quizá porque era preciso aguardar hasta el momento actual, cuando ya tenemos una colección de hechos en número suficiente para ver cómo ensamblan unos con otros, pero aún deberían pasar varios siglos para que la colección estuviera prácticamente completa. Ese descubrir poco a poco los pequeños fragmentos dispersos de información fue la tarea primordial del Renacimiento.